Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos un minuto antes para que usted pueda prepararse, tomar su Biblia, pueda tenerla a mano, pueda abrirla en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, pueda también compartir este video, aproveche de compartirlo si está en Facebook, de tal manera que también sus amigos, amigas, hermanos, familia puedan ver este programa. Decirles también que estamos transmitiendo a través en vivo, a través de la plataforma de Instagram. Así que damos gracias al Señor y en diferido lo transmitimos también a través del canal 21 los días domingos a las 15 horas. Así que una tremenda bendición que nos podamos encontrar a esta hora en esta señal, en esta plataforma en la cual usted está, ¿no es cierto?, sintonizando, ya sea en INNA TV Chile, que es la señal oficial del Presbiterio Nacional, como también a través del Facebook de la iglesia local acá en Chillán. También a través de Instagram, dijimos, y a través del canal 21. Así que aproveche de compartir, prepárese. Vamos a tocar un tema a la luz y al calor de Santiago, pero por sobre todas las cosas lo vamos a contextualizar con lo que estamos viviendo en el día de hoy, esta pandemia. Y ya busque en Santiago, entramos, bienvenidos todos a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago. Hoy el capítulo 4, versículos 13 al 17, y a la luz de eso también vamos a formular una pregunta. ¿Cuándo pasará esta pandemia? ¿Y qué pasará después? Muchas organizaciones a nivel mundial están pensando que luego viene otra y no hay que descartar otra pandemia más, otro virus más. Vamos a ver y vamos a descansar en Dios para que usted no se ponga nervioso, para que usted no se estrese, para que no se angustie al escuchar tanta noticia que en realidad no nos hace bien. Bueno, vamos a Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Tenga su Biblia abierta. Dice, vamos ahora. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire qué texto más cercano a nuestra realidad. Mire que bofetada a nuestra soberbia, muchas veces a nuestro orgullo, que vamos a ir desglosando, repito, a través de Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, que me gustaría que la tuviera allí abierta. También un buen ejercicio que me gustaría sugerirle a ustedes, que pueda tener un cuaderno, una libreta de notas o una agenda donde usted vaya apuntando quizás frases, palabras, puntos sobresalientes, de tal manera que después usted se haga una idea de lo que tratamos, ¿no es cierto?, en estos cortos versículos, pero que muchas veces tratamos de profundizar un poco. Y ante la pregunta que planteamos a través de las redes sociales con respecto al programa de hoy, es que ¿cuándo terminará esta pandemia? ¿Y qué pasará después? Y esto lo miramos bajo el prisma, bajo el lente, bajo la mirada
de que el futuro está gobernado y controlado por Dios. A esto se le llama el Dios soberano. Y que como Dios es soberano, debemos vivir la vida con esta convicción, con esta idea, con esta doctrina, con este pensamiento, con esta convicción, con esta certeza, con esta verdad. Por eso debemos tomar decisiones enmarcados en la voluntad eterna e inmutable de Dios, y no en lo transitorio de nuestra vida. No planificando y pensando y proyectándonos a futuro, dejando de lado a Dios. Como que pareciera que para muchas personas Dios es alguien al cual solamente debo ocuparme cuando voy al templo o cuando iba al templo. Y pareciera que en nuestra cotidianidad, en nuestro andar diario, como que Dios no tiene cabida, no tiene espacio. Y no, en cada cosa. De hecho, lo que vivimos ahora, debemos mirarlo bajo el prisma enmarcado en la voluntad eterna e inmutable de Dios, y no solamente en lo transitorio de esta vida, en lo pasajero de esta vida. Considerando que para muchos quieren éxito, felicidad, cuando la Biblia habla de que vamos a sufrir, vamos a tener problemas, vamos a tener que enfermarnos, vamos a tener que padecer. Esto del pare de sufrir, esto del falso evangelio de la prosperidad, esto no es de Dios, eso no es bíblico. Son solamente anzuelos, son redes para atrapar a gente incauta, o gente que muchas veces naturalmente desea ser feliz y desea ser exitosa y próspera. Pero considerando que el éxito no es para nuestra jactancia, sino para nuestra gratitud y compromiso con el propósito de Dios, que nos lleva a hacer lo que es bueno. Y el orgullo, la soberbia que encontramos en este texto que estamos comenzando recién a analizar, nos cierra los ojos. Cierra los ojos al hombre para que no vea la realidad, de modo tal que ni siquiera ve lo ridículo de sus hechos. El hombre habla y hace planes como si fuera amo de su propia vida y como si Dios no existiera. Y vaya bofetada a nuestra soberbia. Miren cómo nos tiene el Señor ahora, a más de la mitad del planeta encerrado. Un momento en que casi todo el planeta estaba en cuarentena. Pero nosotros habíamos planificado. Los profesores habíamos planificado el año, habíamos hecho nuestros planes anuales, nuestros cronogramas, nuestras planificaciones, primer, segundo semestre, en los contenidos, etcétera, etcétera. El fútbol había planificado con su campeonato, las eliminatorias o las clasificatorias para el siguiente mundial, de la misma manera. Probablemente usted, si tenía un negocio, también se había proyectado, había planificado qué es lo que iba a hacer en este año. Quizás muchos habían pensado y habían planificado estas fiestas patrias, por ejemplo. Vaya que fiestas patrias se van o se vivieron, o se están viviendo. Por lo tanto, nosotros hablamos y hacemos planes, planificamos. Por lo demás tampoco es malo eso, no es que Dios o la Biblia diga, por favor, no planifiques, no hagas cronograma, no te proyectes. Lo que Dios no quiere es que planifiquemos, nos proyectemos sin Dios. Eso es lo que Él no quiere. Lo que Él quiere es que podamos planificar ordenadamente como se hace en todo orden de cosas, pero siempre considerando a Dios. O la expresión que podemos anteponer o finalizar, si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Y el hombre habla y hace planes como si fuera, repito, el amo de su vida, y como que si Dios no existiera, y ahora miramos y hasta
decimos, Señor, ¿por qué nos trata de esta manera? Es una estupidez. Santiago ha alcanzado a oír esta charla absurda y justamente la registra en este capítulo 4 y demuestra a quienes leemos esta carta, esta epístola, la insensatez de vivir una vida, y aquí podemos usar un término que puede ser chocante, con un ateísmo práctico. Pero si yo creo en Dios. Pero si dejamos a Dios de lado en nuestras planificaciones, en nuestras proyecciones, en nuestro andar diario, podemos decir que creemos en Dios, pero en la práctica somos ateos porque no estamos creyendo, confiando o no estamos considerando a Dios en nuestros planes y en nuestros proyectos. Somos ateos prácticos. Sin embargo, a las personas a las que Santiago aquí en esta carta se dirige, naturalmente, originalmente eran judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo, y que estaban dispersos a causa de las persecuciones que el cristianismo vivió en los primeros siglos, y especialmente en ese periodo en la cual Santiago, entre otras cosas, escribe a una iglesia perseguida, a un grupo de hermanos que estaban allí y que necesitaban aliento y fortaleza de la palabra de Dios. Es a ellos, originalmente, a quienes Santiago escribe esta carta. Y no le está escribiendo a incrédulos, porque alguien podría llegar a pensar y decir, bueno, a lo mejor Santiago está pensando en que esta gente que no conoce a Dios, esta gente que es atea, que es agnóstica, o que cree en Dios pero vive como si Dios no existiera, está proyectando y está programando su vida naturalmente sin Dios. Pero no. Esta carta está dirigida a cristianos, no a incrédulos. Aunque su tono cambia, aquí Santiago parece indicar que a quienes le escribe saben hacer lo que es bueno. Él lo dije, saben hacer lo bueno. Y que da a entender que pertenecen a la comunidad cristiana, a la iglesia. Por esta razón, uno pudiera interpretar que los siguientes versículos, como parte del discurso, están dirigidos no a incrédulos, sino que a creyentes, y es más, a miembros de una iglesia, la iglesia cristiana. Por lo tanto, nos podamos nosotros sentir también interpretados, interpelados, amonestados, desafiados por Santiago. Vamos al versículo 13. Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Quizás usted, yo, quizás cuántas veces escuchamos a mucha gente que se proyectó enero, febrero, parte de marzo. Pero aquí tenemos el ejemplo de gente que hace sus planes y su trabajo sin pensar en Dios. Repito, es bueno planificar en forma ordenada, hacerse cronogramas en forma ordenada, pero siempre hay que considerar a Dios en cada uno de los planes. Y dentro de eso debemos considerar, Señor, esto que he planificado, esto que estoy pensando hacer, Señor, siempre y cuando sea tu voluntad, siempre y cuando tú lo permitas, Señor. Pero al pasar por alto a Dios, muestra también una arrogancia, un orgullo, ¿ah? Una soberbia, como la persona que difama, por ejemplo, a su prójimo. Por lo tanto, el pecado de no acudir a Dios en oración es una de las ofensas más comunes que el cristiano comete. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas sin Dios. Pero cuando nos empiezan a fallar o no nos resulta, entonces ahí nos acordamos y miramos, Señor, pero Señor, ¿por qué?
pero antes ni siquiera consideramos a Dios. Y lo correcto sería que antes de comenzar un proyecto, un trabajo, antes de elaborar un cronograma, o antes de planificar alguna acción, podamos primeramente ponernos en las manos del Señor en oración y decirle: Señor, mira, lo que quiero hacer es esto, Señor. O por último, Señor, no tengo claro. Dame tú la nitidez, la claridad, la sabiduría para poder pensar lo que voy a hacer. Pero no de tonta y a loca, no como desafiando a Dios, con orgullo, con testarudez, con arrogancia, ¿no? Porque el pecado de no acudir a Dios en oración, repito, es una de las ofensas más comunes que como cristianos cometemos. Pero después sí tenemos tiempo para ir a Dios y decirle: Señor, mira, esto no me resultó, o esto me está fallando, o esto fracasó, Señor, por favor. Santiago se está dirigiendo aquí a un grupo específico de la iglesia, de creyentes, de cristianos. Y aquí en lo puntual, en este texto que acabamos de leer, se está refiriendo a un grupo de comerciantes, o mercaderes también, como se le llama, o gente de negocio en el día de hoy. ¿Ah? Usted que tiene una pequeña pyme, usted que tiene un almacén, usted que tiene una microempresa, etcétera, etcétera. Oíd ahora lo que dicen: hoy y mañana haremos tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Así como un agente vendedor: voy a pasar por tal, voy a vender estos productos aquí, acá, voy a instalarlo en tal y tal lugar. Entonces, a este grupo del cual Santiago se dirige, a este grupo de comerciantes cristianos, capta su atención con la expresión idiomática: oíd ahora. O sea, otra traducción sería: vamos ahora. La idea es como ir, vamos de un lugar a otro, de pasar un tiempo allí, hacer negocios en ese lugar, ganar dinero, después ir, dirigirme a otro lugar. Y en realidad no es que nosotros o Santiago esté criticando a un agente vendedor, o a un comerciante, a un mercader, de ir de un lado para otro haciendo negocios. No es el sentir. Porque esto es parte de su vida. Y el ser comerciante no es ilegal, no tiene nada malo. Aquí hay un cierto paralelo con un discurso de Jesús acerca del fin de los tiempos, por ejemplo, en el cual Jesús se refiere a los días de Noé. Y él, refiriéndose a esto, dice: en los días antes del diluvio, remontémonos entonces a los días del diluvio, en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se daba y tomaba en casamiento o en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y nunca supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Esto lo señala Jesús acerca del final de los tiempos. Y aunque nadie critica a una persona por comer, por beber o contraer matrimonio, porque tampoco, así como Santiago no es que esté criticando a la persona de por sí porque sea comerciante, o sea empresario o microempresario, tampoco Jesús está criticando a las personas que comen, que beben o que contraen matrimonio. El punto está en que en la vida de los coetáneos de Noé, Dios no tenía lugar. Para la gente de los días de Noé, Dios no tenía lugar. No creían en Él. Se reían, se burlaban cuando Noé, sobre todo, le habló de lo que venía. Y esta gente vivía como si Dios no existiera. Y esto también es cierto con respecto a los mercaderes a quien se dirige Santiago, a los comerciantes en particular, no en general, a quien se dirige. Y notemos que el apóstol Santiago no tiene problemas con la ocupación del mercader, como dije anteriormente. No es que el oficio, el trabajo de comerciante, de empresario, microempresario de por sí sea malo, no, todo lo contrario.
es bueno. Tampoco escribe acerca de la ética de la compra y de la venta. Comprar y vender dentro de lo ético, dentro de lo que es correcto, dentro de lo que es legal, no tiene nada de malo. Él solamente afirma que los comerciantes muchas veces hacen negocios y ganan dinero. Pero eso es lo que esperamos cuando el negocio prospera, porque tampoco aquí Santiago está criticando a los mercaderes o a los empresarios, microempresarios que ganan dinero, porque naturalmente los negocios son para ganar dinero. Ahora, si estos se distribuyen correctamente, si a esos trabajadores se les paga de buena manera, pagándoles sus imposiciones, etcétera, etcétera, esto es muy bueno. Pero eso es lo que esperamos cuando el negocio prospera, y naturalmente es bueno. La razón por la que reprende aquí Santiago a los mercaderes es su falta de atención a Dios. O sea, todo planificado, ordenado, la compra, la venta, los negocios, pero han dejado a Dios de lado. Para ellos el dinero es mucho más importante que servir al Señor. Hacen planes para el futuro sin preguntarse acerca siquiera si es o no la voluntad de Dios. O antes de emprender un negocio, o antes de emprender algo en la vida, preguntarle a Dios en oración si es esa su voluntad o no. Y esto nos hace recordar o pensar que viven como el hombre que está descrito en la parábola del necio rico, que está descrito en el Evangelio de Lucas, del capítulo 12, a partir del versículo 16 en adelante. Ni siquiera se dan cuenta que no pueden añadir siquiera un minuto a su vida. Lo cierto es que dependen completamente de Dios. El comerciante, como los que no somos comerciantes, dependemos completamente de Dios. Y en cada cosa que hagamos, debemos considerar a Dios en todo. Comamos o bebamos, cualquier cosa, dice el apóstol, que hagamos, debe ser siempre para la gloria de Dios. El fin, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra es de alabar y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser siempre en función de eso. Bueno, podríamos seguir profundizando, pero vamos avanzando un poco ahora al versículo 14. Usted tiene su Biblia en la mano, usted que recién se incorporó. Estamos en Santiago, capítulo 4, versículo 14. Pero si ni siquiera sabéis lo que pasará mañana, dice, ¿qué es vuestra vida? Sois una niebla que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Si no tenemos idea de lo que traerá el futuro inmediato, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? Por eso comenzaba este estudio preguntando, ¿cuándo terminará esta pandemia? ¿Cuándo? Cuando estábamos finalizando marzo, muchos creían que abril iba a ser el pic de los contagios, y ya en mayo a todo reventar íbamos a estar en clases. De hecho, el ministro de Educación hizo en abril tomar vacaciones porque ya en mayo se iba a comenzar a trabajar. Falta de visión. Bueno, él no es profesor, por lo demás es un ingeniero comercial. No ha estado, me imagino, nunca trabajando con niños. Y por lo demás una visión miope, pobre. Luego, y en todo orden de cosas, en todo orden de trabajo, lo mismo. Luego se dijo, no, si esto ya, en junio a todo reventar, esto ya se termina. Pasado junio, julio, agosto, estamos en septiembre, en fiestas patrias, llegará octubre. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo vamos a pasar Navidad o Año Nuevo? ¿Se imagina usted?
como dice el versículo 14, pero si ni siquiera sabemos lo que pasará mañana. ¿Qué es nuestra vida? Somos como una niebla que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Si no tenemos idea de lo que traerá el futuro inmediato, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? Y aquí vamos a otro libro, Eclesiastés, un precioso libro que yo les sugiero que en estos días pueda leerlo. Es un maravilloso libro. Está en el Antiguo Testamento, pasa ahí todos los salmos. El escritor de Eclesiastés, que es Salomón, menciona repetidamente la brevedad de la vida y comenta de una manera ácida, hasta irónica, acerca de la falta de significado de la búsqueda del hombre de posesiones materiales. Sin embargo, cuando concluye su libro, después que Salomón vivió una vida desde el punto de vista material teniéndolo todo, un hombre extremadamente rico, tenía pero mucha riqueza, era el rey de Israel en una de las épocas de oro. Tenía poder, tenía fama de ser sabio, inteligente. Llegó a tener más de 1000 mujeres. Tuvo todo lo que quiso, creyendo que en cada una de las cosas que las cuales aspiraba y después las tenía, iba a encontrar la plena felicidad. Y no lo lograron. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero sin embargo, cuando concluye su libro, Eclesiastés, afirma que el verdadero propósito de la vida es temer a Dios y cumplir sus mandamientos, porque ese es el deber total, o es la suma total, o es raya para la suma de lo que, por lo cual el hombre debe estar acá. El propósito principal del hombre, el catecismo de Westminster, que estamos estudiando los días domingos a las 11 de la mañana, también por estas mismas plataformas, en Evidencias. La primera pregunta existencial, o la primera gran interrogante de la vida era: ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Y la finalidad principal del hombre es de alabar y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero los comerciantes a quienes se dirige aquí Santiago, volviendo otra vez a nuestro pasaje en Santiago 4, no se han preguntado cuál es el significado de la duración de la vida y han descuidado el consejo de Salomón. No os jactéis acerca del mañana, porque no sabéis lo que ese día puede traer, dice Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1. Ellos hablan acerca del futuro con una certeza absoluta. Sin embargo, no tienen control sobre el mismo. Viven su vida, pero no se preguntan acerca del propósito de la misma. Son ciegos, son ignorantes. Y este virus microscópico ha trastocado todo y ha dejado casi todo el planeta en cuarentena. Entonces, ante esto nos preguntamos: ¿qué es el hombre? ¿Dónde está su orgullo, su soberbia, su altivez? Ahí está, ciego e ignorante, porque no ha considerado a Dios dentro de sus planes. Santiago compara la vida con una niebla que rápidamente aparece y luego, como las nieblas, desaparecen. ¿Qué es una niebla? Nada más que un tenue vapor que se desvanece a la salida del sol. Es frágil y carece de durabilidad. Permanece minutos, horas. Y Moisés, que vivió hasta los 120 años, escribió una oración, una hermosa oración que dijo en el Salmo número 90, versículo 10, dice:
la extensión de nuestra vida es de 70 años o 80, si tenemos el vigor. Sin embargo, su duración no es más que problemas y penas, porque rápidamente pasan y volamos. La edad de nuestra vida son 70, 80 años, o más, 80, con trabajo y molestia. Vamos al versículo 15. Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 15. Más bien deberíamos decir, como aquí Santiago corrigiendo la primera expresión, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Y Santiago enseña que Dios es soberano en nuestras vidas. No solamente Santiago, sino que a través de toda la Biblia vemos esto innegable. Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo a nosotros. En toda nuestra planificación, obras y logros, debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Es así que después de hacer un comentario acerca de la brevedad de la vida, él vuelve al tema que él mismo introdujera en el versículo 13. Dice que en vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, deberíamos colocarlo en primer lugar y decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Parafraseando, si Dios quiere, entonces esto va a terminar. Esta pandemia, más temprano que tarde, va a terminar. Y lentamente volveremos a la normalidad. Si es la voluntad del Señor. Tanto anteponerle como al final agregarle esta frase que no debe convertirse en una frase cliché, sino que realmente forme parte de nuestra convicción, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que dice la Escritura. En algunos círculos culturales, la ya gastada frase si Dios quiere, y muchas veces nosotros la usamos, pero la usamos como frase cliché, es bastante común. Y se trata de una fórmula piadosa que a causa de su repetido uso comienza muchas veces hasta a perder su significado. Lo decimos y muchas veces lo decimos sin siquiera pensar lo que estamos diciendo, o muchas veces sin creer lo que estamos afirmando. Pero ¿por qué le dice Santiago a los comerciantes que usen esta fórmula? Porque quiere demostrarles que sus vidas están en las manos de un Dios soberano y que deben reconocerle en todos sus planes. Y esto no solamente lo dice para los comerciantes, sino para todos nosotros que de una u otra forma nos proyectamos, planificamos. Estamos en las manos de un Dios soberano. Y estamos sujetos a lo que Él quiere. Y esta pandemia nos ha enseñado, entre muchas cosas, sobre todo esto. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y nos tiene ahí encerrados, y nos tiene ahí en cuarentena, y nos tiene ahí en este estado y en esta situación, para que miremos a lo alto y reconozcamos su soberanía, y reconozcamos que Él tiene el control de todas las cosas, y que no podemos seguir viviendo sin Él, y no podemos seguir planificando sin Él, y no debemos seguir proyectándonos sin Él. Debemos reconocerlo en todos sus planes, en todos nuestros proyectos. Él no le dice cuándo ni cómo usar la frase si Dios quiere. Ya hasta a lo mejor no la podemos usar, pero sí la podamos creer. Lo triste sería que la dijéramos y la repitiéramos una y mil veces y no la creyéramos. Muchos creen en el Dios soberano, pero en el momento de llevar a práctica eso, confían en sus propios medios o desconfían de Dios.
con gran sorpresa notamos que esta frase no aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Sin embargo, ya en la época del Nuevo Testamento, sí, no es que esa idea no exista en el Antiguo Testamento. En forma implícita está transversalmente en toda la Biblia, pero explícitamente, textualmente, no aparece escrita ahí, pero sí existe siempre la idea de que Dios es soberano y dirige y controla todas las cosas. Sin embargo, ya en la época del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseñaba a los cristianos su uso correcto. Y veamos algunos ejemplos cómo Pablo en el Nuevo Testamento hace uso de esta expresión para que nosotros también aprendamos y entendamos que cada una de las cosas no podemos dejar a Dios de lado o afuera. Siempre me acuerdo, puede que me esté escuchando por ahí Nadir, estábamos una vez jugando en una cancha de un colegio, un partido de fútbol entre dos iglesias, y me acuerdo que el baby fútbol son 5 contra 5 y nosotros generalmente éramos 7, 8, entonces siempre decíamos, bueno, para que jueguen los 8 vamos a tener que ir rotando y haciendo cambios durante el partido para que los demás también puedan jugar. Y todos estábamos de acuerdo. Pero cuando estábamos jugando, entonces me acuerdo, le correspondía a él hacer el cambio y salir. Él decía, no, yo no quiero salir, y ahí se agachaba su cabeza porfiadamente y decía, no. Entonces le decíamos, pero Nadir, mira, si los otros tienen que jugar y tenemos que demostrar nuestro amor cristiano también aquí, incluso hasta cuando practicamos algún deporte. Entonces, no, dijo, aquí la Biblia no corre. Siempre me acuerdo eso. Aquí la Biblia no corre. Como dando a entender, aquí Dios no tiene arte ni parte, estamos jugando un partido de fútbol. O estamos haciendo una actividad que como que pareciera como que Dios sí corre, sí tiene parte cuando estamos dentro del templo. Y no. Dios debe tener parte en todo lo que digamos o hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando Pablo dejó a la iglesia de Éfeso, le dijo a los judíos, volveré si es la voluntad de Dios. O sea, si es la voluntad de Dios. Y a los corintios también el apóstol Pablo les dijo, vendré a vosotros muy pronto si el Señor lo dispone. Si usted está tomando notas por ahí, la primera de Pablo a los Efesios está en Hechos capítulo 18, versículo 21. Y a los Corintios, en 1 Corintios 4, versículo 19. Y le prometió también a los creyentes en Corinto pasar algún tiempo con ellos si el Señor lo permitía. Si es su voluntad, si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite. Son expresiones del apóstol Pablo entendiendo de que lo iba a hacer siempre y cuando Dios se lo permitiera y si fuera su voluntad. Sin embargo, el Nuevo Testamento no indica que los apóstoles hubiesen, por ejemplo, acuñado una fórmula que debiera ser usada frecuentemente. Lo cierto es que Lucas no registra, por ejemplo, su uso en los relatos de los viajes de Pablo que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Porque Lucas, el que era médico, no solamente escribió el Evangelio, sino que también escribió el libro de los Hechos. Y si leemos sus epístolas, vemos que ni siquiera Pablo usa esta fórmula en aquellas ocasiones en que hubiésemos esperado que lo hiciera. Esto significa que no necesitamos usar las palabras si Dios quiere como una frase inevitable y trillada. Y hemos dicho, si lo vamos a decir como una frase cliché, repetidamente, pero sin creerlo y sin sentirlo, por supuesto que es vana y no tiene ningún valor. Debemos decirlo
afirmando y creyendo que realmente esto era así. Y si muchas veces no lo decimos, pero lo creemos o implícitamente lo creemos, entonces también está bien. Eso sí, toda nuestra vida debemos vivir como hijos de Dios, que saben que están seguros bajo el cuidado protector de su Padre Celestial. Si no decimos comúnmente, si Dios quiere, sí creer de que Dios y nosotros como hijos de Él estamos seguros bajo el cuidado protector de nuestro Padre Celestial. Y para ir concluyendo ya, estamos en Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante, veamos algunas consideraciones prácticas, por ejemplo, del versículo 13 al 15. El versículo 13 cada vez vemos con mayor frecuencia que la palabra secularismo aparece en los círculos cristianos como si la misma tuviese un lugar legítimo en el cristianismo. Y esta expresión se refiere a una visión del mundo y de la vida que ignora a Dios y se burla de su palabra. El secularismo es una filosofía que penetra en todas las esferas de la vida y que rechaza a Dios y exalta al hombre. Por lo tanto, esta pandemia es una bofetada directa al secularismo, porque el hombre no ha sido capaz por más de medio año de poder hacer algo. El versículo 15, desde el tiempo de la Reforma, hemos atesorado la verdad de que en este mundo creado por Dios y redimido por Cristo es el banco de tareas del cristiano. Aquí ejercitamos nuestra fe, aquí vivimos nuestra fe. Por consiguiente, el trabajo que efectuamos en dicho lugar es hecho para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que usted haga debe ser para la gloria de Dios y no necesariamente cuando está dentro de las cuatro paredes de un templo. Por eso mucha gente está desesperada porque dice que si no está en el templo pareciera que no escucha la palabra de Dios, que no puede adorarle. Porque muchos creen que solamente se puede escuchar la palabra de Dios dentro del templo y solamente se puede adorarle en el templo. Y no entienden que lo tenemos que hacer en todo lugar y en toda circunstancia. Con gozo cantamos: este mundo es del Señor. Y le reconocemos en todas nuestras cosas. Por lo tanto, donde usted esté, puede adorar y alabar el nombre de Dios. Y bueno, es un buen ejercicio para que no esté siempre dependiendo del predicador, del pastor, que la iglesia lo esté alimentando a usted. Usted debe también alimentarse. Usted tiene la palabra de Dios y tiene que todos los días ir a ella. Por lo demás, todas las iglesias estamos usando las diferentes plataformas de internet como para virtualmente también entregar, que no es lo ideal, pero sí es una forma efectiva también de compartir la palabra de Dios. Por consiguiente, los cristianos aceptan el señorío de Cristo en cada esfera de la vida y no, repito, solamente dentro del templo. Esas son costumbres que escuchaba la otra vez los latinoamericanos, lamentablemente fuimos muy mal enseñados en muchas áreas y eso muchas veces se da también por la falta de estudio de la palabra. No estoy hablando de la falta de educación, falta de estudio de la palabra de Dios, muy poco estudio. Entonces escogen vivir en obediencia a la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra. Cuando aceptamos el señorío de Cristo, que Dios es Señor en todo lugar, donde usted esté en este momento, como yo acá, en la localidad de Pinto. El creyente sabe discernir lo que es bueno, recto, honorable, justo y equitativo. Practican además la regla de oro, tratan a los hombres de la misma manera que quieren que los traten a ellos. Y esa es una verdad indesmentible que nosotros debemos, hermanas y hermanos, considerar y valorar cuando estamos a la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana a esta misma hora y en esta misma plataforma
si es su voluntad, para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, Él sabe cuándo va a terminar esta pandemia, Él sabe lo que va a pasar después de esta pandemia. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos y descansar en Él, en su soberanía, en su providencia, en su poder. Y vamos a descansar en Él. No nos vamos a angustiar, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a estresar. Porque Dios es el Señor de todas las cosas. Y Él está gobernando ahora. Da pena de repente cuando dicen aquí este mundo lo está gobernando Satanás. Dios gobierna todo. Permite a causa del pecado que la gente y Satanás, ¿no es cierto?, hagan muchas cosas incorrectas. Pero Dios sigue siendo el Señor del universo. Y aún en el diluvio, el Señor nunca perdió el control. En esta pandemia nunca el Señor ha perdido ni perderá el control. Nosotros sometámonos a Él y esperemos su voluntad en nosotros. Y acojamos con obediencia a esta voluntad que es revelada en su palabra y podamos discernir lo que es bueno, lo que es recto, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es equitativo, y tratemos a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Podamos extender nuestra mano solidaria, de amistad, de amor, generosa también para aquellos que lo necesitan y están pasando por penurias y por dificultades. Dios les bendiga, es un placer poder encontrarnos nuevamente. Hoy día hemos transmitido en forma diferida por Canal 21, por Himna TV Chile, por Instagram y también por mi Facebook y el Facebook de la iglesia. De tal manera que damos gracias a Dios a todos los que nos han visto. Saludos para cada uno de ellos. No tenemos tiempo como para ir revisando cada una de las redes, pero después podemos contestar alguna duda, alguna pregunta. Nos encontramos luego a las 20:30 horas en nuestra reunión familiar de oración. Ahí tenemos tiempo para orar también los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Después de reflexionar sobre los 39 libros del Antiguo Testamento, entramos ahora a los 27 del Nuevo Testamento, completando los 66 libros en septiembre, el mes de la Biblia. E iniciamos con Mateo. Por lo tanto, no es de extrañar que pocos judíos reconocieron a Jesús como el Mesías. Con su humildad y simplicidad, ¿cómo podía aquel humilde maestro de Nazaret ser su rey? Pero Jesús era y será siempre el rey de toda la tierra. Mateo, o Leví, quien escribió este evangelio, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Había sido un despreciado recaudador de impuestos, pero aquel hombre de Galilea lo transformó. Mateo escribió este evangelio para sus compatriotas judíos con el propósito de demostrarles que Jesús era el Mesías y explicarle el reino de Dios. Mateo comienza su relato con la genealogía de Jesús, luego se dedica al nacimiento y sus primeros años, la huida de su familia a Egipto para evitar al asesino Herodes y su regreso a Nazaret. Después de que Juan el Bautista lo bautiza y sufre la tentación en el desierto, Jesús comienza su ministerio público, escoge a sus primeros discípulos y enseña el famoso Sermón del Monte. Mateo a continuación muestra la autoridad de Jesús al relatar sus milagros de curar a los enfermos, liberar a los poseídos por demonios y aún resucitar personas.
Pero el ministerio de Jesús enfrentó oposición y narran el odio y el hostigamiento a que fue objeto por los que estaban vinculados al sistema religioso. Mateo continúa relatando las enseñanzas de Jesús relacionadas con el reino. Y durante ese tiempo Jesús habló con sus discípulos acerca de su muerte y resurrección inminentes. Y reveló su verdadera identidad a Pedro, Jacobo y Juan. En Mateo, la primera parte enfoca los primeros o los días finales de Jesús en la tierra. La última cena, su oración en el Getsemaní, la traición de Judas, la huida de los discípulos, la negación de Pedro, los juicios ante Caifás y Pilato, las palabras finales de Jesús en la cruz y su sepultura en una tumba prestada. Pero la historia no termina allí, porque el Mesías resucitó de la muerte, derrotando a la muerte y enviando a sus discípulos para que continuaran su obra, haciendo discípulos en todas las naciones. A medida que lea el Evangelio, escuche el claro mensaje de Mateo. Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebre su victoria sobre el mal y la muerte y haga a Jesús el Señor de su vida. De los 4 evangelios, la narrativa de Marcos es la más cronológica, es decir, la mayoría de los relatos siguen el orden en el que ocurrieron. No obstante ser el más breve de los 4 evangelios, Marcos contiene la mayor cantidad de relatos, está lleno de acción. La mayoría de la acción se centra en Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio. Capernaúm le sirvió como base de operaciones, desde donde visitó ciudades como Betsaida, donde sanó a un ciego, en Genezaret, donde realizó muchos milagros, en Tiro, en Sidón, que queda más al norte, donde realizó muchas sanidades, echó fuera demonios y se encontró con la mujer sirofenicia, y a Cesarea de Filipo, donde Pedro declaró que Jesús era el Mesías. Después de su ministerio en Galilea y sus regiones adyacentes, Jesús se dirigió al sur, hacia Jerusalén, y antes de marcharse, dijo a sus discípulos en 3 ocasiones que le crucificarían allí, pero que resucitaría. Así como Mateo fue escrito especialmente a los judíos y tenía como objetivo demostrarles que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el libro de Marcos presenta a Jesús como un hombre que respaldaba sus enseñanzas con hechos que siempre demostraban quién era el Hijo de Dios. Debido a que escribió su evangelio para los cristianos de Roma, donde se adoraban muchos dioses, quería que supieran que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Lea los evangelios y conozca verdaderamente al Cristo de las Escrituras. Saludos cordiales. Lucas es el evangelio más completo de Mateo, Marcos y Juan. El vocabulario general y su forma de expresarse denotan la cultura del autor. A menudo hace referencia a enfermedades y diagnósticos. Lucas enfatiza la relación de Jesús con la gente. Subraya la oración, los milagros, los ángeles. Plasma inspirados himnos de alabanza y adjudica un lugar sobresaliente a la mujer. Los evangelios hablan del nacimiento de Jesús, pero el doctor Lucas, como si fuera el médico comadrón, nos ofrece mayores detalles de esta asombrosa ocasión. Jesús se presentó en la historia como Padre Divino, con un Padre Divino y Madre humana, Dios manifestado en carne. Lucas afirma la divinidad de Cristo, pero el verdadero énfasis de este libro radica
en mostrar su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Como médico, Lucas era un hombre de ciencia y como griego era un hombre de detalles. Él muestra allí de manera vívida aquellos ángeles, a Zacarías y luego a María, informándole del nacimiento de sus hijos. De Zacarías y Elizabeth vendrían Juan el Bautista, cuya misión sería preparar el camino para Cristo. María concebiría por el Espíritu Santo y daría a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Nacería y huiría a Egipto. Lucas incluye una breve referencia de Jesús a los 12 años, cuando discute teología con los doctores de la ley en el templo. El siguiente hecho se desarrolla 18 años después, cuando leemos que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. Después de la tentación, Jesús volvió a Galilea y empezó a predicar, enseñar y sanar. Durante este tiempo estableció su grupo de 12 discípulos. Más tarde Jesús comisionó a sus discípulos y los envió a proclamar el reino de Dios. Cuando volvieron, les explicó su misión, su verdadera identidad y lo que significaba ser su discípulo. Su misión lo llevaría a Jerusalén, donde lo rechazarían, juzgarían y crucificarían. Mientras llevaba su cruz hacia el Gólgota, algunas mujeres en Jerusalén lloraban por él, pero Jesús les dijo que lloraran por ellas mismas y sus hijos. Sin embargo, el Evangelio de Lucas no termina en tristeza. Este gallo que está cantando aquí a mi alrededor me recuerda también que Lucas retrata vívidamente cuando después que Pedro le negó 3 veces, el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. El Evangelio de Lucas concluye con la narración emocionante de la resurrección de Jesús, su aparición a los discípulos y su promesa de enviar al Espíritu Santo. Lean en Lucas un hermoso, detallado y completo relato de la vida de Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Luego alabe a Dios por enviar al Salvador a todos, porque el Padre le había entregado al Hijo. Él es nuestro resucitado y triunfante Jesús. Él dijo y las galaxias rotaron en su lugar. Las estrellas resplandecieron en los cielos y los planetas comenzaron a girar en las órbitas alrededor de sus soles. Palabras imponentes, sin límites, poder sin ataduras. Habló otra vez y las aguas y continentes se llenaron de plantas y criaturas que corrían, nadaban, crecían y se multiplicaban. Palabras que dan vida, inspiración, que hacen vibrar la vida. Volvió a hablar y se formaron el hombre y la mujer. Pensaban, hablaban y amaban. Palabras de gloria personal y creativas, eterno, infinito e ilimitado. Él fue, es y será siempre el Hacedor y Señor en todo lo que existe. Dirá, estoy leyendo Génesis, estoy equivocado. No, estoy linkeando Juan capítulo 1, los primeros versículos, con los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Y luego vino en la carne a un punto del universo llamado planeta Tierra. El Creador poderoso vino a formar parte de la creación, limitado por el tiempo y espacio, susceptible a la edad, a las enfermedades y a la muerte. Pero el amor lo impulsó y eso vino a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos y a darles el don de la eternidad. Él es el Verbo, Él es Jesús, Él es Cristo. Esta es la verdad que el apóstol Juan nos revela en su Evangelio. El Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús, es un argumento poderoso en cuanto a la encarnación, una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, enviado del cielo y la única fuente de vida eterna. Sin dudas,
La señal más sobresaliente es la resurrección, y Juan nos brinda un conmovedor testimonio del hallazgo de la tumba vacía. Luego narra varias apariciones posteriores a este hecho. Juan, el fiel seguidor de Cristo, nos ha dado una visión personal y poderosa de Jesús, el Hijo eterno de Dios. A medida que usted lea su historia, propóngase creer y seguirle. Saludos cordiales.